Una construcción imponente que se destaca en el centro de São Paulo. En estas imágenes de computadoras nos muestran cómo será el Templo de Salomón de aquí a 4 años. Las columnas y las medidas grandiosas muestran algo muy diferente en el paisaje. Una réplica de la construcción más importante escritas en la Biblia. Un pedazo de Israel en el corazón de la ciudad. Un proyecto que fue idealizado por la Iglesia Universal del Reino de Dios. La área escogida, ella queda en el barrio tradicional del Brás, donde está uno de los templos más conocidos de la Iglesia Universal, en la capital paulista. El Templo de Salomón tendrá números impresionantes, 56 metros de alturas, un tamaño aproximado de un edificio de 18 pisos. La obra va a consumir 28.000 metros cúbicos de concreto y 2.000 toneladas de acero, suficiente para construir 2 veces el edificio del Planalto. El proyecto tuvo repercusión internacional. El periódico internacional New York Times anunció reconstruyendo el Templo de Salomón en São Paulo. El inglés The Guardian hizo referencia al tamaño de la construcción, afirmando que el templo podría ser sombra al Cristo Redentor. Continuando con las noticias de último momento. En la semana pasada, CNN hizo un reportaje sobre la construcción. El ministro de las Relaciones Exteriores, Celso Amorim, afirmó que el proyecto es una buena idea, ya que una de las características del país es ser multicultural y multirreligioso. Étnico, eso hace, digamos, el charme de Brasil. Vea en la animación cómo será el templo por dentro. Tendrá capacidad para 10.000 personas sentadas. Este proyecto también tuvo repercusión en la comunidad judaica. Si allá hubiera una posibilidad de que las personas vieran y comprendieran la cultura y tradición, la historia que el pueblo judío trajo al mundo del monoteísmo y que hoy hace parte de toda la cultura occidental, será muy positivo. Esta es la maqueta del Templo de Salomón que será construida en São Paulo. Y este es el arquitecto Rogelio, uno de los responsables por esta gran obra. Arquitecto, observando aquí, he notado que este proyecto tiene muchos detalles para conseguir una réplica exacta del templo. Con certeza, durante toda esta parte externa, ella es fiel en el proyecto de la época, y si nosotros nos ponemos a pensar al entrar a esa puerta, toda esa atmósfera interna fue pensada de manera que las personas que estén en el templo se sientan en el pasado, o sea, la sensación de la época en los tiempos de Salomón. Esa es la escala real, o sea, esa proporción que tú ves de las personas que parecen una hormiga. Esa es la escala de ellos exactamente en relación a la fachada del templo. Muy bien, nosotros vamos a comprobar ahora con la tecnología que nosotros tenemos en la televisión en los días actuales. Es posible que nosotros nos imaginemos como una de estas personas que está delante del templo, observando el templo desde aquí adelante en escala real. El arquitecto Rogelio y yo estamos en un escenario virtual, delante del Templo de Salomón. De esta manera las personas se van a ver. Exactamente, esta es la escala real del proyecto. Para que tengas idea, nosotros estamos a una distancia de aquí hasta la primera escalera, 70 metros de distancia. Casi la mitad de un edificio de aquí adelante, hasta allá en las escaleras. Y entonces la altura, cuando nosotros hablamos de la altura, que es más impresionante todavía. En la altura estamos hablando de 56 metros. Y esta es la misma sensación que cuando las personas lleguen aquí delante del templo, así se van a sentir. Es de este tamaño que las personas van a ver el templo. Nosotros parecemos unas hormigas delante del templo. ¿Verdad? La Biblia cuenta que la construcción de este gran templo era un deseo del rey David, el primer rey de Israel, y que él recibió orientaciones con detalles sobre esta obra y los planes de ella.
como nos explica este especialista. El templo debe ser un marco de importancia para el pueblo judío, porque él tiene que ver con identidad, historia y alianza con Dios. David murió antes de cumplir la misión, que le tocó a su sucesor Salomón. El templo fue construido en Jerusalén y quedó listo en el año 960 a.C. El rey Salomón entró en la historia como un símbolo de sabiduría y riqueza. Los materiales aplicados en la construcción del templo son esencialmente madera y piedras nuevas. El techo era revestido de oro. Apenas los sacerdotes podían frecuentar el templo y solamente el sumo sacerdote tenía la autorización para llegar en el lugar santísimo. Allí quedaba una preciosidad, el Arca de la Alianza, una caja cubierta de oro que guardaba las tablas de los 10 mandamientos, escritos por Dios y entregados al profeta Moisés. Cuatro siglos después de la construcción, el templo de Salomón fue destruido por los invasores de Babilonia. El Arca de la Alianza desapareció. Su desaparición es uno de los mayores misterios de la Biblia y de la arqueología. Años después, el templo fue edificado y fue llamado el Segundo Templo, donde también fue destruido, esta vez por los conquistadores romanos. En el año 70 después de Cristo, los judíos se quedaban por la segunda vez sin el símbolo más importante de su fe. La circulación alrededor del templo se da por el templo de Jerusalén. Le da impulso al templo, pero es el templo que de cierta manera le da impulso a Jerusalén. Ya no es más la ciudad de David, y sí la ciudad de Dios. Los judíos nunca pudieron realizar su sueño de reconstruir el templo en el mismo lugar, por los conflictos con los árabes y con la religión islámica. La réplica que comienza a ser edificada en São Paulo estará lejos de los conflictos y puede transformarse en un centro de peregrinación para judíos y cristianos del mundo entero. El precio de la obra está evaluado en $350 millones. Los estudios para la construcción empezaron a más de 4 años. Hoy 25 ingenieros y arquitectos trabajan en el proyecto y 2.000 trabajadores van a ayudar a edificar el templo de Salomón. Este es un desafío para la construcción de una obra de esta naturaleza. Por ser única no habrá otra ni existiría otra en el mundo. En la forma que está hecha el templo nos va a recordar tiempos remotos. El ingeniero responsable y el arquitecto del proyecto explican que la réplica estará inmersa en alta tecnología. Por ejemplo, en la época de Salomón no había luz artificial, por eso la iluminación del techo ella va a quedar camuflada como si fuera la luz del sol. La idea es que las iluminarias no aparezcan. Yo tengo una chapa de cobre con agujeros dorada y con la sensación que al mirarla verá todo por dentro, de madera y oro. Ella va a ver luz sin ver la iluminaria. La obra de proporciones gigantescas lleva en cuenta la preocupación con el medio ambiente. Habrá reaprovechamiento del agua y habrá tratamiento acústico para evitar expansión sonora. Y otro detalle que va a marcar la construcción del templo, la utilización de piedras importadas desde Israel. Una de las muestras está en el escritorio de la constructora responsable por el templo de Salomón. Jerusalén entero es hecho con estas piedras. Es impresionante el peso. Es impresionante el peso de esta piedra llamada Tautish, que va a recubrir las paredes del templo, el templo de Salomón. ¿Cuánto pesará una piedra de este tamaño?
un cuadrado de esta manera. Ella pesa 2.8 toneladas. 2.8 toneladas. 2.800 kilos por metros cúbicos. En Israel, el corresponsal visitó el lugar donde las piedras están siendo extraídas. Los golpes en las estacas son constantes. Máquinas potentes terminan la parte de tallar estas piedras tan duras. Estamos aquí en la mayor piedrera de Hebrón. Las piedras aquí son conocidas por la mejor calidad. El área es grande. Hombres y máquinas avanzan para dentro de la tierra en busca de esta piedra. Entre más profunda es la exploración, mejor el producto. Hebrón es una ciudad de Cisjordania, región donde la mayoría son árabes, donde están las fronteras controladas por el gobierno israelí. Desde la época de Salomón, las piedras de Hebrón siempre fueron utilizadas para las construcciones de Jerusalén. Y nosotros miramos acá que toneladas de estas piedras están siendo enviadas para San Paulo, para edificar el templo de la Iglesia Universal. Y va a mantener una tradición de más de 3.000 años. El israelí Hailey es el dueño de la piedrera y él revisa piedra por piedra. Sabe que la calidad de las piedras es fundamental y todavía más cuando se trata de cumplir en un pedido inédito, el mayor de la historia de la empresa. Para cumplir con la tarea, él tuvo que contratar más personas, 300 hombres y 6 máquinas, que tienen 18 meses para cortar y pulir y despachar las piedras a través del mar Mediterráneo. Serán varios viajes en barco, desde el puerto hasta Brasil, más de 12.000 kilómetros de viaje y 30 días hasta Brasil. Él dice que se siente orgulloso de hacer parte de un proyecto histórico. Él está en este ramo a casi más de 30 años y nunca se imaginó que él iba a retirar tantas piedras para una sola construcción. De Hebrón nosotros seguimos para Jerusalén. A lo largo de los siglos la ciudad fue destruida y reconstruida varias veces. Hoy, el Muro de las Lamentaciones es lo único que quedó del Templo de Salomón y florece en el paisaje. Él es parte de las antiguas murallas que cercaban la construcción, un lugar sagrado para los judíos. Y es aquí donde los judíos sueñan reconstruir el tercer templo. El problema es que el lugar ya está ocupado por otro edificio, la Mezquita Dorada, construida por los musulmanes, que es considerado uno de los mayores símbolos de la religión islámica. Reconstruir el templo aquí en Jerusalén es prácticamente imposible. La réplica que se está construyendo en San Paulo quizás no tenga el mismo significado para los judíos, pero le dará la oportunidad al mundo de observar la grandeza de la obra que un día existió aquí. Es lo que piensa el judío Ronnie Levy. Él es presidente de la Asociación de Judíos y Cristianos que sueñan con la reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén. Ronnie supo de la idea de construir una réplica en Brasil y se sintió entusiasmado. Él cree que todos aquellos que hagan oraciones en el templo en San Paulo estarán directamente conectados con Dios. Para Ronnie, este proyecto puede unir más a los judíos y a los cristianos. Él dice que cuando la obra esté construida, él pretende ir hasta Brasil. Este representante del turismo de Israel espera que el Templo de Salomón en Brasil estimule a las personas a visitar Israel. Aún así, él impulsa para que los brasileños se interesen más sobre Israel y reconozcan las historias de fe que están guardadas en cada una de estas piedras. En Brasil, los trabajadores cuidan del terreno donde el Templo de Salomón será construido. En la semana pasada, el prefecto de San Paulo, Gilberto Casares, visitó la obra y fue acompañado por el líder de la Iglesia Universal, obispo Edir Macedo. El prefecto quedó impresionado con la magnitud del proyecto. Una obra de gran impacto. Nos dimos cuenta que en estos 3 años de trámite de este proyecto
Hubo mucho cuidado y será uno de los grandes templos de la ciudad de São Paulo. Será un lugar con características importantes. Com características culturais importantes, não é? Será marco. Todo este trabajo tuvo inicio hace un mes luego de que la piedra fundamental haya sido colocada. Una frase bíblica selló el compromiso para el futuro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El evento reunió alrededor de 70.000 personas. El movimiento comenzó muy temprano. Y en poco el terreno donde el templo será construido se formó en un inmenso lugar de oración. Estas personas llegaron muy temprano para acompañar el lanzamiento de la piedra fundamental del Templo de Salomón en São Paulo. Aprovechan esta oportunidad de estar tan cerca del lugar donde va a ser lanzada la piedra fundamental para colocar sus pedidos junto con esta piedra. ¿Quiere que le coloque esta piedra? ¿Quién más tiene pedidos para que le coloquen? Miren cuántas personas, déjeme ir colocando. Los fieles estaban ansiosos. Com certeza. É um lugar de fé, para movimentar a fé. Todos estaban esperando la llegada del obispo Macedo. El obispo Edir Macedo, él decidió salir caminando de la Iglesia Universal del Brás, la matriz, que está aquí en el Brás, al lado del terreno donde será construido el Templo de Salomón, aproximadamente a 150 metros. Él va a pasar en medio de la multitud y él decidió que sería mejor así, que ir de vehículo o hasta de helicóptero. ¿No es, obispo? Parte de helicóptero como de carro, mas nós vamos trabalhar para que essa mega construção venha realizar mega avivamento espiritual, não só aqui no Brasil, mas a nível mundial. Obispo, a 33 años, en aquel kiosco del Meyer, en el Río de Janeiro, usted predicaba en aquel kiosco público. La Iglesia Universal todavía no tenía una iglesia física para predicar. ¿Qué significa hoy que usted está lanzando la piedra fundamental del Templo de Salomón, uno de los mayores templos en todo el mundo? Olha, a explicação é simples. É muito simples. Deus existe. Essa é a explicação. Deus existe, Ele ouve a oração daqueles que têm um coração sincero, aqueles que são íntegros de coração. Durante el culto, la emoción tomó el corazón de los fieles. Nosotros estamos aquí en el helipuerto de la catedral que está al lado del terreno donde será el Templo de Salomón. Y de aquí da para que nosotros miremos la multitud que ocupa el terreno desde las primeras horas de la mañana. Esta es una de las mayores iglesias evangélicas de Brasil y tiene capacidad para 4.000 personas sentadas. Pero cuando el templo quede listo, ella va a parecer pequeña delante de lo gigantesco de la obra. Un proyecto sin precedente en Brasil y en el mundo. Un nuevo cartón postal para São Paulo y sobre todo un lugar para todos aquellos que tienen fe. Essa é para todas as pessoas, para todo o povo, para todos os que creem, para todos os que acreditam, todos que se julgam sacerdotes do Altíssimo.